Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Este es un programa especial porque es mi último programa, pero a la vez es el primer programa de quien a partir de la próxima semana me tomará la posta y les seguirá trayendo a los mejores expertos para explicar los eventos que mueven los mercados. Esa persona se llama Óscar Granados y se conecta desde Madrid. Bienvenido, Óscar. Hola, ¿qué tal, Estefanía? Hola, Óscar. Óscar es periodista desde hace más de 10 años. Él es mexicano y ha trabajado en periódicos como Milenio en México y El País en España, donde todavía pueden leer sus artículos, por cierto. Hoy va a acompañarme en este último repaso de la cuarta temporada de La Esquina del Trader. Cuéntanos, Óscar, ¿ya tienes ganas de comenzar a conducir el podcast? Muchas gracias, Estefanía, por la invitación. Has hecho un gran trabajo y te deseo todo el éxito del mundo en tu nuevo proyecto. Yo estoy con muchas ganas de iniciar y de tomar la posta de este podcast. Muchas gracias a ti. Como sabes, en este podcast nos dedicamos a explicar esos eventos que influyen en el trading y no siempre son de carácter económico. Este año asumió la presidencia de Chile Gabriel Boric y Felipe Salinas, director de Merger School, nos contó cómo ven los mercados este cambio de gobierno. Claro, el mercado en general, tanto en Chile como en el mundo, ha estado con bastante turbulencia. Reforzar y recordar que el año pasado el IPSA, que es el índice de la bolsa local, tuvo un desempeño bastante negativo y si uno echa una mirada a cómo está este año y en particular en general en la última semana, es una de las pocas bolsas en el mundo que tiene un rendimiento positivo y bueno, cercano al 20%. Entonces, en realidad, la vista está siendo bastante positiva. Eso también ha impactado hoy por hoy en que el dólar haya retrocedido en nuestro país, básicamente también por una apreciación de nuestra moneda. Entonces, claro, estamos viviendo unas semanas tranquilas, pero con bastante expectación en realidad hacia lo que viene por delante con la Constitución, que tú misma lo señalas. Y normalmente a los mercados, digamos que no son muy fanáticos de los gobiernos de izquierda. ¿Ha sorprendido en Chile que se hayan comportado de esta manera? La verdad es que sí, puede ser también porque en general la elección presidencial, habían dos polos bastante marcados, ¿cierto? Un candidato de ultraderecha y otro de izquierda, entonces bueno, eso también generó turbulencia claramente, pero hoy por hoy hay una vista bastante positiva del actual gobierno, dado que se relaciona más a una izquierda europea o la nueva izquierda que existe actualmente, más que una izquierda latinoamericana y que bueno, eso en general ha hecho que los mercados estén con bastante solidez. Y un tema importante también fue la designación del ministro de Hacienda. ¿Ya? Mario Marcel, como todos saben, fue presidente del Banco Central de Chile, tiene mucha experiencia en estos temas y bueno, eso claramente también ayudó bastante a que los inversores mantuvieran la calma y bueno, sigan estando en nuestro país. ¿Ya? Otro tema importante también, adicional a lo que es el gobierno, tenemos que considerar que Chile es un país que vende cobre, ¿ya? Si nos tenemos que catalogar como algo, somos vendedores de cobre y bueno, el precio del cobre ha tenido un incremento bastante importante y bueno, eso genera que a las arcas fiscales ingresen recursos desde fuera. La guerra en Ucrania está afectando a muchos sectores. ¿A ti cuál de sus efectos te ha llamado más la atención, Óscar? Principalmente me están llamando la atención el efecto que está teniendo en las materias primas, sobre todo en el gas y el petróleo, pero también en los movimientos de precios y producción que están teniendo algunos metales como el níquel, el cobre y el hierro, y otras materias primas de consumo diario como pueden ser los cereales. Bueno, hace poco justamente tuvimos como invitado a Ángel González, profesor y doctor de Economía Histórica por la UNED. Él nos habló sobre el impacto en el mercado del trigo. Ucrania y Rusia representan en torno a un tercio de las exportaciones mundiales, es decir, un porcentaje muy significativo. No obstante, las importaciones de trigo están muy repartidas en el mundo. Al contrario que las exportaciones, ¿no?, en las cuales pues, un puñado de países se la reparten, en el caso de las importaciones no es así. Entonces, podríamos diferenciar en primer lugar los países que importan mucho trigo en términos absolutos, como serían pues, Egipto, Indonesia, Turquía, Argelia, también algunos países del sur de Europa, como Italia o España, Japón, Filipinas, Brasil, Nigeria, Bangladesh, ¿no? Luego hay otros países que importan, que también es una variable que
que es relevante, que importan mucho trigo en términos per cápita, ¿no? Son sobre todo los países del norte de África y Oriente Medio, como por ejemplo pues, Djibouti, Libia, Argelia, Jordania, Marruecos, ¿no? Porque tienen un alto consumo per cápita de trigo. Y bueno, también algunas islas y algunos países tropicales. En tercer lugar, también es importante destacar aquellos países que importan un porcentaje muy importante del trigo que consumen, ¿no? Hay muchos países que importan el 100% del trigo que consumen porque no producen nada, ¿no? Pues sobre todo países tropicales en los cuales pues, es muy difícil o imposible cultivar trigo. Me refiero pues, fundamentalmente a Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia, Ghana, Costa de Marfil, Nicaragua, otros países centroamericanos como Ecuador, Corea del Sur, Israel, Camerún, Nigeria, Filipinas, Botsuana, aunque algunos de estos países pues, no tienen un consumo per cápita demasiado elevado o relevante. Y después, pues, en último lugar, pues estarían los países que importan mucho trigo, precisamente de Ucrania y de Rusia, ¿no? Pues serían Egipto, Turquía, Indonesia, Bangladesh. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, las exportaciones de trigo de ucranianas pues van fundamentalmente a Egipto, a Indonesia, a Bangladesh, a Pakistán, Turquía, en menor medida a Túnez, Marruecos, Líbano, y en el caso de Rusia fundamentalmente también a Egipto, a Turquía, Bangladesh, Azerbaiyán, Sudán, Pakistán. Y deberíamos estar preocupados de que vaya a haber un desabastecimiento. ¿Cuál podría ser el mayor obstáculo en el mercado mundial del trigo si esta guerra continúa? La producción de trigo a nivel mundial actualmente es unas 4 veces superior a la de 8 décadas, ¿no? Ha crecido muchísimo en algunas regiones, como por ejemplo en Asia, también en los países europeos tradicionalmente importadores, ¿no? O sea, ha ocurrido una suerte de milagro, se ha multiplicado la productividad de la tierra y del trabajo. Entonces, yo diría que no hay razón, en principio, para tener miedos de tipo maltusiano, ¿no? Además, porque las exportaciones de Rusia y Ucrania, aunque muy relevantes dentro del conjunto de las exportaciones de trigo, representan en realidad un porcentaje muy pequeño de la producción y del consumo mundial de trigo, que es enorme, ¿no? Dicho esto, los shocks de oferta que se anticipan en Ucrania y Rusia, porque pueden tener estos países, como consecuencia de la guerra, pueden tener problemas para adquirir inputs o pueden tener restricciones en el mercado de trabajo o dificultades logísticas de diversa índole, pues ya han tenido y pueden seguir teniendo un impacto importante en los precios internacionales del trigo, ¿no? Que a su vez tienen un impacto en los precios locales. Así que a nivel mundial, lo que puede ocasionar todo esto es un incremento de los precios. Y en el caso específico de la Unión Europea, que es el mercado que más controlas, ¿no? Porque tú vives en España, ¿qué tan expuestos están sus miembros a una posible escasez de trigo? Bueno, la Unión Europea es exportadora neta de trigo, es decir, produce más trigo del que consume, y eso que consume una barbaridad, ¿no? En diferentes usos, incluyendo el pienso. Esto es algo que quizás no es tan conocido, porque históricamente no ha sido así. En el siglo XIX, en realidad en la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, Gran Bretaña era el principal importador de trigo del mundo, ¿no? Y en las primeras décadas, la primera mitad del siglo XX, pues también otros países industrializados absorbían la mayor parte de las exportaciones mundiales de países europeos, ¿no? Esto cambia radicalmente en la segunda mitad del siglo XX y países tradicionalmente importadores pasan a ser incluso grandes exportadores, ¿no? Por tanto, en conjunto, la Unión Europea no está expuesta a la escasez de trigo, sino que en todo caso se podría beneficiar de ella, aunque no todo el mundo, claro. Es decir, el hecho de que suban los precios no es malo para todo el mundo, es malo para los consumidores, pero es bueno para los productores. De hecho, una de las razones de ser de la política agraria común, que por cierto es una política, diría, directamente responsable de esta fenomenal expansión de la oferta de trigo y exportaciones de trigo en la Unión Europea, es que los precios de los productos primarios, entre ellos el trigo, no eran o no son lo suficientemente altos como para garantizar un ingreso considerado justo para los agricultores.
pues ya están aquí unos precios más altos que pagarán los consumidores, europeos y no europeos. Otro invitado que tuvimos fue Javier Alfayate, un experto en asesoramiento bancario y financiero, quien nos habló sobre el mercado de bonos. ¿Oíste ese episodio? Sí, claro, Estefanía. Un interesante episodio sobre cómo funciona el mercado de bonos y los rendimientos que ofrecen frente a otros productos financieros. Si ustedes no lo pudieron escuchar, no se pierdan este pequeño resumen. Lo que más se negocia, ¿no? O el mercado más grande que hay, efectivamente es el de bonos gubernamentales o soberanos, ¿no? Que se conocen, pero bueno, también hay empresas que emiten bonos, por lo tanto también ahí hay un mercado bastante grande. Hay diferentes tipos de bono incluso, por ejemplo, cubiertos por inflación, o sea que, bueno, el mercado de bonos normalmente nosotros pensamos, ¿no? Que es, pues que puede ser únicamente un estado, pero en realidad es para todo aquel entidad o incluso persona, ¿no? que necesite una financiación a un precio razonable, ¿no? Para eso existe, ¿no? El mercado de bonos y es muy, muy, muy amplio y hay, muy diferentes tipos, ¿no? Pues eso, de vencimientos incluso, de, como digo, cubiertos por inflación. Y bueno, quizás lo más importante o lo que yo destacaría, ¿no? Quizás de los bonos es sobre todo la gran liquidez, ¿no? Que tiene, siendo, como digo, pues incluso de tamaño es en torno a 3 veces más grande que el mercado de acciones, ¿no? Sí, es mucho más grande porque en las noticias solemos oír más sobre el mercado de acciones que de los bonos, cuando hablamos de empresas me refiero. Bueno, esencialmente porque, claro, el movimiento, las variaciones que puede tener una acción, ¿no? Por ejemplo, pues es muy, muy, muy grande, muy amplia, ¿no? Tanto de subida como de bajada, pero sin embargo un bono, por lo general, es un activo, no es que sea seguro, por así decirlo, porque al final tienes el riesgo de impago, ¿no? De una emisión de deuda. No es que sea seguro, pero es verdad que los movimientos, ¿no? que puede haber en un bono, por ejemplo, ¿no? Pues del Estado, es muy, muy, muy inferior y muy pequeña. Entonces, claro, eso no es noticia, ¿no? Por así decirlo. Impresiona más una subida, una bajada de una acción del Nasdaq, ¿no? que de un bono a 10 años o a 30 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, simplemente es por eso. Tiene menos impacto, pero es verdad que, quizás a la larga es un producto que tiene cierta rentabilidad siempre y cuando no lo compres, claro, lógicamente muy caro, ¿no? O a una rentabilidad muy bajita, ¿no? Y para los que recién empiezan en el mundo del trading, ¿cuál es la principal diferencia entre un bono y una acción? ¿Qué ventajas o qué desventajas puede tener un bono frente a una acción? Bueno, hay que partir de la idea de que son productos totalmente diferentes. Tanto en cuanto, digamos que en una acción la ganancia o la pérdida está, lógicamente, en lo que suba o baje, ¿no? El precio de una acción. En un bono, en realidad, si tú te quedas hasta el vencimiento, lo que vas a ganar es el cupón, ¿no? Lo que van pagando pues año a año. Bueno, luego hay diferentes tipos de pago, ¿no? También puede ser trimestral, puede ser semestral, mensual incluso. Entonces, la principal diferencia es esa, ¿no? Cómo obtiene, ¿no? La ganancia o la pérdida un activo frente al otro. De todas maneras, esa es la principal. Evidentemente, pues luego hay muchas más, ¿no? Porque al final son dos mercados diferentes que tienen sus ciclos diferentes. Es decir, los bonos, por ejemplo, suelen ser catalogados como un producto defensivo cuando los mercados van o se comportan de una manera regular, ¿no? O incluso bajan, ¿no? Los mercados pueden bajar, mercados de acciones me refiero, y sin embargo los bonos usarse como refugio y subir. Por eso es tan interesante no quedarnos, digamos, con un solo tipo de activo, ¿no? Hay que conocerlos todos o la mayoría de ellos, lógicamente, pero combinar pues lo que es la inversión tradicional en acciones con los bonos, a mí me parece, de lo más interesante. Finalmente nos acompañó Pedro Linares, cofundador y director del Centro de Investigación Economics for Energy. Pedro nos contó cómo funciona un mercado poco conocido, el de las emisiones de CO2. Lo que debería reflejar es cuánto cuesta reducir las emisiones, ¿no?
Y hay que tener en cuenta aquí que uno de los elementos más importantes, como decía antes, es ese 50% del sector eléctrico. Cuando tú quieres reducir emisiones en el sector eléctrico, lo que haces es quitar carbón y poner gas. Cuando el gas es muy barato, reducir emisiones es muy barato. Cuando el gas es muy caro, que es lo que empezó a pasar en el segundo semestre del año pasado con la recuperación de la pandemia, la recuperación de la demanda china, el precio del gas empieza a subir y, por tanto, reducir emisiones empieza a hacerse cada vez más caro y, por tanto, el precio del permiso empieza a subir. Esta es una de las posibles explicaciones. Luego también hay gente que achaca la subida al hecho de que este mercado, con las señales que está dando la Comisión Europea, es un mercado alcista, es un mercado en el que el precio del permiso no tenía ningún sentido que se mantuviera a 20 euros. Entonces hubo gente que empezó a verlo como una especie de refugio de inversores, ¿no? El precio del mercado, el precio del CO2 está previsto que suba, quizás a lo mejor no tan rápidamente como hemos experimentado, pero sí a medio plazo está previsto que suba. Y también empezó a aumentar la demanda de permisos un poco como una inversión refugio ante una situación en la que los tipos de interés en cualquier otro mercado eran muy bajos. Claro, ha surgido como una especie de mercado secundario, ¿no? Y derivados también. Bueno, es el que es. O sea, realmente el mercado que nosotros estamos viendo siempre del ETS es un mercado secundario. El mercado primario son las subastas, y a esas subastas en principio solo van los agentes que necesitan los permisos, pero en el mercado secundario pueden entrar muchos. Y ese es el mercado. De hecho, hay muchos mercados, no hay un mercado centralizado, sino que tenemos varios en Europa, varias bolsas que negocian con permisos de emisión. Y esos son los precios que estamos viendo. O sea, cuando hablamos del precio del ETS, realmente lo que estamos es mirando a cuánto se está intercambiando el permiso en un mercado secundario. ¿Y el resto de mercados de derechos de emisiones se ha basado en el europeo? Bueno, no diría lo mismo. Hay algunos que sí se han inspirado en el europeo, pero por ejemplo el mercado californiano realmente se desarrolló en paralelo. Yo no diría que uno se ha inspirado en el otro. Sí que es cierto que todos aprenden de otros, ¿no? Pero, por ejemplo, el mercado californiano empezó con unos precios más bajos, luego empezaron a retirar la asignación, el sistema de asignación lo cambiaron, no es basado tanto en el benchmark, luego Europa aprendió de allá y ajustó su benchmark. Yo diría que en todo este sector lo que ha habido es mucha comunicación entre los distintos agentes reguladores y se han ido intercambiando cosas que veían que funcionaban, cosas que, por ejemplo, la reserva de estabilidad es un mecanismo muy europeo, quizás. Cuéntanos, Oscar, ¿qué planes tienes para la próxima edición de La Esquina del Trader? La próxima temporada hablaremos sobre muchos temas de actualidad como las decisiones de política monetaria que han tomado algunas de las principales economías del planeta. También hablaré sobre los mercados de materias primas y en especial de los metales que están de moda y que tienen que ver con la transformación energética. Luego tocaré la evolución de algunas de las economías de América Latina, como la colombiana, que está en medio de un proceso electoral en el que el candidato de izquierdas, Gustavo Petro, lidera la intención de voto. ¿Y a ti, Oscar, qué temas te parecen necesarios comprender para hacer trading? Bueno, Estefanía, aquellos pegados a la actualidad, y no me refiero solo a los económicos, sino también a los geopolíticos que tienen también una gran influencia en los mercados y en las decisiones de inversión. Tienes mucha razón, Oscar. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y mucha suerte como el nuevo conductor de La Esquina del Trader.